Antes de dar inicio, me permito leer una breve semblanza de la doctora Indiana Torres Escobar, médico de profesión, maestra en epidemiología por el programa de la Organización Panamericana de la Salud con sede en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, maestra en ciencias por la Universidad de Londres, doctora en Administración de Salud Pública. Cuenta con 38 años de trabajo en salud, 27 años trabajando en SIDA y otras enfermedades infecciosas, tanto desde la clínica como desde la investigación y la salud pública. Es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, fundadora del Grupo Poblano de Trabajo en VIH-Sida, Capítulo Puebla, integrante del Padrón de Investigadores de la UAP, integrante del Padrón Binacional de Investigadores México-Estados Unidos en Problemas de Migración. Con ustedes, la doctora Torres. Buenas tardes a todas y a todos. Me quedo aquí por aquello de la transmisión. Quiero agradecer a la Rectoría de la Universidad, a la Escuela de Medicina, al doctor Mares, a la doctora García, esta invitación para hablar de este tema que en este momento parece ser de la preocupación de todo el mundo. Y lo que quisiera como objetivo final de la presentación es que logremos poner las cosas en su justa dimensión para que sepamos realmente qué es lo que estamos enfrentando y a qué nos tenemos que preparar. A lo largo de la historia de la humanidad hemos enfrentado una enorme cantidad de enfermedades, una enorme cantidad de epidemias que se han ido generando en el mundo, que han asolado a la humanidad en distintos momentos. El siglo XXI ha iniciado desde muy temprano con enfermedades respiratorias, con problemas transmitidos por mosquitos. El cambio climático ha venido a contribuir a todo esto. ¿Por qué les digo esto? Porque finalmente no estamos frente a una situación nueva, sino que tendríamos que haber aprendido de lo que ha sucedido anteriormente para que el enfrentamiento que se diera ahora fuera distinto. Sin embargo, vemos que en muchas ocasiones o muchas de las cosas que suceden no está sucediendo esto. Las infecciones respiratorias han tenido desde principios de este siglo una alta importancia epidemiológica. Entonces empezamos con la influenza, con el SARS que apareció en el año 2003, con la influencia aviar que inicialmente estaba en aves salvajes, pasó después a las aves domésticas, luego a partir de lo que sucedió en México en el año 2009 a los humanos. Y ahora estamos frente a un nuevo virus, el coronavirus. Todas estas enfermedades respiratorias tienen características que son similares. Todas inician como infecciones en el tracto superior, con una neumonía secundaria que puede ser únicamente viral o a la que puede sobreagregarse una neumonía bacteriana. El problema de todas ellas es que en los casos en donde existen complicaciones conducen a las fallas respiratorias y por lo tanto a la muerte. La cantidad de casos que se ven afectados es variable, vamos a hablar de esto. Pero para enmarcar por qué toda esta situación está dada, tenemos esta grafiquita que es un poco complicada si ustedes quieren. Pero bueno, aquí tenemos a los animales silvestres. A partir de lo que los humanos hemos hecho en las distintas instancias ecológicas, ha habido una translocación de los mismos animales silvestres. Hemos tenido una intrusión acelerada en los distintos hábitats de los animales silvestres. Hemos hecho a muchos de esos animales, incluso animales domésticos. Ustedes han escuchado gente que tiene leones, por ejemplo, como mascotas. Lo importante dentro de todo esto es que ha habido una modificación no solo de la relación que los humanos hemos tenido con los animales silvestres, sino que además hemos hecho un proceso de intensificación agrícola que ha hecho que muchos de estos animales o desaparezcan o se muevan a otros hábitats. Por otro lado, tenemos al ser humano, en donde se han dado procesos de urbanización acelerada con hacinamiento muy grande en muchas de las poblaciones. Hemos visto cómo los viajes se han generalizado, la manipulación biomédica de gérmenes de especies también ha hecho que la relación hombre-animales, ya sean silvestres o sean domésticos, se haya modificado.
Entonces, llegamos a lo que sucede ahora con los coronavirus. Los coronavirus, no me voy a extender en esto porque entiendo que no todo el mundo es del área de las ciencias de la salud, pero lo que quiero sí decirles es que los coronavirus son virus que existen desde hace muchos años. Incluso existen elementos en donde se habla de 300 años, en donde fue aislado alguno de estos virus. Son virus monocatenarios que tienen una envoltura, tienen una membrana y es aquí a donde están los determinantes antigénicos. ¿Qué es esto de determinantes antigénicos? Lo que hace posible que infecten a una determinada especie o a los seres humanos. Es un virus que se desarrolla por ARN de 26 a 32 kilobases. Esto hace que sea el virus más grande de ARN, en donde tengamos la mayor posibilidad de modificaciones dentro de toda esta estructura. Ha sido ampliamente clasificado. De los coronavirus que tenemos en este momento, tenemos 4 especies clasificadas como alfa, beta, gamma y delta, y algunos de ellos solo afectan a los animales, pero otros también están teniendo afectación en los humanos. La mayoría de las personas nos infectamos con coronavirus en algún momento de nuestra vida y no estamos hablando de coronavirus COVID, ¿no? El asociado a la enfermedad que se está produciendo en este momento. Hasta la fecha se han registrado 39 diferentes especies de coronavirus. Ahora bien, de estos no todos afectan a los humanos. Inicialmente, hasta el año 2002, les decía, eran estos únicos dos, el 229E y el OC43, los que tenían afectación de los humanos, pero desde entonces el OC43 estaba teniendo relación con los humanos a partir del ganado. Apareció el SARS, que fue el primer escándalo mundial, digamos, por la letalidad, es decir, por la cantidad de muertos que estaba produciendo. Vamos a compararlo más adelante. Luego apareció otro nuevo tipo de coronavirus, el New Haven y el HKU1. Pasaron varios años hasta que apareció el MERS en el año 2012, en donde la cantidad de muerte asociada fue bastante más alta. Este nuevamente fue relacionado con animales, pero fue relacionado inicialmente con los camellos para efectos de la transmisión. Y finalmente llegamos al que nos ocupa, que es el asociado a la enfermedad que en este momento está causando la epidemia y la emergencia mundial. Todos estos animales han vivido a lo largo de su existencia en distintos tipos de animales, cerdos, aves, conejos, marsupiales, dromedarios y sobre todo murciélagos. Entonces ustedes pueden ver aquí como en muchos de ellos son los murciélagos los huéspedes iniciales. Lo que se modificó en todos los demás fue el huésped intermedio. A partir de las cepas animales, en este caso de las asociadas con los murciélagos, vemos que en primer momento el que ahora nos ocupa para la producción de este virus fue asociada con las serpientes que se estaban vendiendo en los mercados de Wuhan. Específicamente fue la serpiente Krait la que fue asociada. Sin embargo, ha habido una enorme cantidad de investigación producida a lo largo de estos últimos 2 meses y la evidencia se modificó de las serpientes hacia los osos hormigueros. Esto finalmente quiere decir que hay más de un huésped asociado, de huésped intermedio, que no tenemos totalmente establecido. ¿Por qué nos afecta esta? Porque del virus que están compartiéndose con los animales, esto pasa de forma recombinada hacia los humanos. Es decir, el virus humano empieza a tener determinantes antigénicas, por eso les mencionaba esto antes, que hacen que sea posible la infección con los humanos. Es decir, se recombinan los mismos virus modificando muchos de los aminoácidos. Ustedes se acuerdan de la secundaria, los aminoácidos forman parte de las proteínas, esas son las proteínas que entran a modificarse y por lo tanto el virus se reacomoda. Entonces, lo que nos ocupa exactamente con el coronavirus, decíamos, teníamos distintas familias. Estas 4 familias, la que está teniendo afección para los humanos es la beta. Entonces,
Ya habíamos mencionado estos dos virus inicialmente, cómo aparecieron entre el 2002 y el 2012 nuevos, y el que ahora tiene la importancia epidemiológica también es un coronavirus de la especie beta. ¿Por qué se clasifican así? Porque, bueno, todos provienen de un pool genético que tiene a los murciélagos como huésped inicial. Ahora bien, todos estos que han venido afectando a lo largo del siglo XXI tienen asociadas distintas mortalidades. Entonces vemos aquí al MERS, que fue el del Middle East, por eso son las siglas que tiene, que tenía una letalidad asociada del 34.4%. El SARS, que fue el que más causó alarma en la población en el año 2002, únicamente la tenía del 9.5%. Y el que estamos enfrentando en este momento está teniendo una letalidad hasta ahora asociada que ha ido oscilando entre el 2.8 y el máximo ha sido el 3.4 en la población en general. Es decir, si comparamos a todos ellos, la cantidad sí ha sido mayor, la que se está reportando en este momento, pero la mortalidad, que es lo que causa finalmente el pánico en la población, no. Esto es importante mencionarlo porque a la gripa nosotros no le tenemos miedo. Tal es así que una de las recomendaciones que la doctora mencionaba hace un rato era usar cubrebocas, quedarse en su casa y no ir a trabajar si tiene gripa. Pero resulta que ni siquiera en las legislaciones está contemplado que alguien tenga como causal para no asistir al trabajo el que tenga gripa. Porque pues a la gripa todos nos hemos acostumbrado, ¿cierto? Entonces, resulta que aquí es por la mortalidad que se ha armado más problema y nos damos cuenta que realmente es muchísimo más baja que los antecesores coronavirus. Entonces, este nuevo tiene filogenéticamente, no me voy a detener en esto, pero tiene filogenéticamente similitudes con los anteriores que les decía, tenían como huésped inicial a los murciélagos. Inicialmente fue llamado como 2009 nuevo coronavirus. Después se pidió que se llamara como el coronavirus de Wuhan, pero Wuhan presentó el mismo reclamo que presentó México en el año 2009, cuando al H1N1 le pusieron el de los cerdos mexicanos. Entonces, evidentemente, esto tiene connotaciones de otro tipo y por lo tanto México presentó su reclamo ante esto, China presentó el mismo reclamo y además lo más conveniente frente a este árbol filogenético del que estamos hablando es el nombre oficial que actualmente tiene, que es SARS-CoV-2. Ahora bien, esto produce la enfermedad asociada a coronavirus que se produjo en el año 19. Entonces, este es el nombre por el que hablamos de la enfermedad asociada, el COVID-19, porque no está haciendo referencia ni a una persona, ni a una región, ni a un animal, sino efectivamente a la situación que se está enfrentando. Entonces, ustedes pueden encontrar las dos cosas, el hablar de la enfermedad como COVID y del virus como SARS-CoV-2, que aquí lo tienen. Esta es la imagen que finalmente se logró del virus. La secuenciación genética que hicieron en los primeros días del año 2020 logró el que se estableciera que se trataba de un tipo distinto de SARS y finalmente se logró su amplificación. Y esto es hasta el día de hoy lo que la OMS nos presenta. Esto dándoles una idea de cómo estamos en todo el mundo, ¿sí? Aquí hasta la semana pasada no aparecíamos, Ecuador apareció ayer, Brasil apareció antier y así seguramente van a ir apareciendo nuevos países porque lo lógico, lo esperado es que esto finalmente pase a distintos lugares por toda la movilidad que la población está teniendo. La cantidad de casos confirmados son 89.000 hasta este momento de forma global. Fuera de China son 8.000. Ayer se presentaron 1.598 casos y se modificó de ayer para hoy la presencia de 6 nuevos países en donde el virus había sido aislado. Hasta enero 18, esta curva nos estaba mostrando preocupaciones, porque aquí en rosadito lo que van a tener son personas que en los distintos países fuera de China no tenían el antecedente de haber viajado a China. Entonces, esto implicaba varias cosas. Implicaba, por un lado,
el que hubiera formas de transmisión que fueran distintas a las establecidas y implicaba, por otro lado, el inicio de la diseminación comunitaria local, que es una preocupación para efecto de las tomas de decisiones que tienen que hacerse para controlar al virus. El día de hoy nos presenta la Organización Mundial de la Salud este panorama para ver cómo ha ido modificándose la infección. En amarillo estaba el Pacífico Este y pues todas las otras regiones. Las Américas están en amarillo, si ustedes se dan cuenta, por aquí aparecieron 2 casitos y nada más. Sin embargo, esto lo más seguro es que siga avanzando y el color amarillo en donde nosotros estamos, pues también siga aumentando. México, esto fue lo publicado por la Dirección General de Epidemiología anoche a las 9 de la noche, en donde, si ustedes se dan cuenta, reportan unos 2.000 casos menos a lo que se está reportando la OMS el día de hoy por las nuevas infecciones presentadas. En el país se está dando seguimiento a distintos casos. Si nos ubicamos en Puebla, ¿dónde está Puebla? Aquí está Puebla. Vamos a ver que en este momento tenemos 8 casos a los que se les está dando seguimiento para establecer si efectivamente se trata del SARS-CoV-2. En el país, hasta este mediodía, teníamos 5 casos confirmados. Esto fue la modificación a partir de las 3 de la tarde, ya tenemos un caso más. Pero realmente esto no es lo importante, porque es lo que les va dando la pauta a los periodistas para vender más, pero no a nosotros, porque sepamos que esto es un problema que realmente importe. Y vamos a hablar de eso a partir de las condiciones médicas asociadas al COVID. Primero, lo que hace a transmisibilidad. Ha quedado establecido que es una zoonosis, sin embargo, no está establecido plenamente cuál es el huésped intermedio. La transmisión plenamente establecida está dado por aerosol, por contacto y por gotas. Esto de las gotas está puesto en negro porque tiene una connotación diferente a la transmisión aérea. La transmisión aérea quiere decir que el virus permanezca en el aire. Sin embargo, por las gotas, por el peso que tiene donde vive el virus, esto cae a las superficies y en las superficies puede permanecer, de acuerdo a algunos reportes, hasta 9 días. De ahí la importancia de la limpieza de las superficies. Hubo reportes iniciales también de transmisión materna. Ustedes se recordarán que aparecieron que habían 2 niños que habían nacido y que se estaba haciendo la investigación en relación a esto. Más adelante me voy a detener en la transmisión materna. También ha habido reportes de transmisión fecal oral. Lo cierto es que hasta este momento no existe ninguna evidenciación para que estas 2 formas de transmisión estén contempladas. Sí, lo que hace en la permanencia a las superficies. Ahora, de todos los estudios que han hecho frente a la permanencia del virus en las distintas superficies, únicamente una publicación seria es la que ha hablado de la permanencia hasta 9 días. La incubación varía de 1 a 14 días. Generalmente empiezan a presentarse los datos clínicos el día 6º después del contacto. Sin embargo, hay reportes también de transmisión en asintomáticos. Es decir, hablamos de incubación entre el momento en que la persona tiene contacto con el virus y desarrolla los síntomas. Entonces, el hecho de que existan asintomáticos es preocupante porque no se da la posibilidad de detección de la misma forma. Y aquí también hay reportes de que puede transmitirse. Sin embargo, otra cosa que ha quedado sí muy claramente establecida es que las cargas virales son más altas cuando empiezan los síntomas. Esto es importante porque aquí entonces sí tenemos ya la posibilidad de hacer la detección fehaciente del virus. La transmisión vertical, les decía, fue una preocupación porque evidentemente nos planteaba un escenario totalmente distinto. Entonces, los 2 casos que fueron reportados a los 14 días y a las 36 horas después del nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la posibilidad de contacto
por otra forma de transmisión estaba dada y no necesariamente a través de la madre. Entonces, se hizo rápidamente un estudio con las embarazadas. Obviamente, por el tiempo que tenemos con el virus, no podían ser investigadas más que durante el tercer trimestre del embarazo. A todas se les hizo cesárea y en ninguna de ellas se encontró virus en la leche o en los niños. Esto no es para que lo lean, es simplemente para mostrarles cómo a partir de las características clínicas encontradas en este estudio es que podemos establecer que hasta este momento no existe ninguna evidencia de que la transmisión perinatal exista. Con un elemento que sí es importante y es el hecho de que en este estudio no hicieron cargas virales en los fluidos vaginales como para lograr saber qué pasaba con eso, y como todas fueron cesáreas, además no podemos realmente tampoco establecer que no existe, es decir, no está dada porque ninguno de ellos nació por vía vaginal. Entonces, esa es una puerta a la investigación que sigue estando abierta, ¿sí? Ahora, lo que sí se puede esperar a partir de la fisiopatología del COVID es el hecho de que se comporte como el SARS, que produjo aborto, prematurez y retraso en el crecimiento intrauterino. Esto lo sabremos hasta más adelante cuando sepamos de mujeres que durante el embarazo, durante el primer trimestre del embarazo, adquirieron la infección con el coronavirus. Los cuadros clínicos han sido estudiados de distinta forma, quedando establecido que la infección varía desde un problema respiratorio superior muy simple, muy leve, parecido a cualquier tipo de gripa, hasta llegar al shock séptico. El problema fundamental está dado por la afección pulmonar múltiple que se presenta sobre todo a los 10 días de iniciado el padecimiento, provocando problemas sobre todo con las personas que tengan insuficiencia renal. En un primer estudio, en una primera cohorte que se siguió en el Hospital General de Wuhan, lo que pudo establecerse es que habían imágenes de neumonía bilateral en el 74% de los pacientes, con imágenes parecidas a esta, presentando el 83% tos, 82% fiebre, 31% dificultad para respirar, 11% dolores musculares, 9% confusión, 8% dolor de cabeza, 5% dolor en la garganta y del 1 al 4% ya fuera dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos. El síndrome de distrés respiratorio, que es el que nos preocupa porque es el asociado con la muerte, se presentó en el 17%, presentando finalmente falla orgánica múltiple, que es el producto del shock séptico asociado a esto, únicamente en el 11%. Ahora, a estos primeros pacientes, que fueron solamente 44, se les trató en su mayoría con distintos antivirales, lo que ya conocíamos de los antivirales. Pero vamos a ver que esto se modificó posteriormente porque finalmente no demostraron, además de que es una N muy chiquita con 44 pacientes únicamente, que tuvieran alguna actividad. Algo que nos dio mucha luz dentro de los cuadros clínicos fue lo que se presentó en el caso índice coreano. El caso índice es el primero que se presenta, que este fue el primer paciente que se presentó fuera de la China y por lo tanto empezaron a seguirlo muy cercanamente, estableciendo cuándo era que iban a presentarse las distintas características clínicas del cuadro. A este paciente le dieron además antibióticos y además de los antibióticos le dieron antivirales también. Entonces, este paciente nos mostró muchísimas cosas porque fue el primero, sí seguido desde el día 0 hasta que llegó al cuadro final y mostró varias cosas que son importantes. Uno, que el cuadro clínico puede ceder, pero no es suficiente para darle alta a un paciente. Si ustedes miran todo lo que se publica de datos epidemiológicos, van a ver que aparecen casos confirmados y casos curados, y entre medio hay un vacío de varios miles de pacientes. Esto es porque
lo que este paciente probó es que los datos clínicos no eran suficientes para decir está curado, sino que había que repetir nuevamente el laboratorio para saber que había desaparecido el virus del organismo. Este paciente también nos enseñó que no es cierto que haya inmunidad efectiva después de la infección, es decir, que lo que nosotros hubiéramos esperado es que una vez infectada una persona y al curarse no volviera a reinfectarse. Sin embargo, este mismo caso índice presentó una reinfección y en muy poco tiempo, porque no llevamos ni 2 meses con esto, ¿verdad? Entonces, las evoluciones pulmonares son bastante similares. En los cortes axiales y coronales lo que tenemos son opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones periféricas sin derrame pleural. Esto se repite en las distintas tomografías realizadas en los distintos pacientes. Y un dato que es importante es el hecho que las radiografías no son suficientes para establecer los problemas pulmonares. Esto corresponde al mismo paciente y ustedes no ven aquí las imágenes que se presentan en la tomografía. ¿Qué quiere decir esto? Que para la atención de los pacientes entonces vamos a necesitar los tomógrafos para establecer fehacientemente qué sucede a nivel pulmonar. El diagnóstico se hace con biología molecular, tenemos a la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real como la que nos puede ayudar para establecer si se trata o no del virus. Los especímenes que se reciben son lavados bronquialveolares, aspirados traqueales, esputo y suero. El hisopado, que es lo que hemos usado hasta este momento con la influenza, si ustedes han tenido influenza, sufrieron el feo procedimiento del hisopado nasal para poder enviar al laboratorio. Este puede realizarse, también sirve, pero solo si las torundas son de poliéster o de dacrón, es decir, las torundas que usábamos de algodón no nos son útiles. Aparecieron una N cantidad de laboratorios produciendo todo esto es solo para ilustrarles cómo ha habido respuesta acelerada desde distintos lugares para responder a la epidemia, y el gobierno chino dijo que había entregado 30,000 pruebas de PCR fluorescente para el diagnóstico más inmediato. En Puebla, lo que tenemos para efectos del diagnóstico validado hasta este momento es el Laboratorio Estatal de Salud Pública como quien puede tener la técnica y decir esto efectivamente se está dando. El día de hoy hubo talleres desde la mañana para poder establecer la capacitación a los distintos laboratorios en el estado. El tratamiento ha sido otra preocupación. La OMS ha calificado como intervención mayor la oxigenoterapia porque modifica al virus. Se han utilizado distintos antivirales. El que más ha tenido respuesta hasta este momento es el Remdesivir. El Remdesivir es un antiviral que se produjo para tratar el ébola y in vitro probó que tenía bastante capacidad de reducir la replicación viral. Empezó también a utilizarse peginterferón y ribavirina, más avanzadamente antirretrovirales. Estos dos son medicamentos que hemos utilizado a lo largo de muchos años para tratar el VIH. Los dos, digamos, en este momento no se usan ya de la misma forma porque aparecieron nuevas familias de antirretrovirales. Sin embargo, también probaron efectividad para evitar la replicación viral. Y esto fue lo que ustedes escucharon en las noticias que decía que Cuba había mandado medicamentos a China. Es porque ellos tienen una fábrica ya desde hace algún tiempo que en este momento se reactivó para la producción de interferón alfa 2B recombinante. También se ha probado de alguna forma el que se utilice el fosfato de cloroquina 2 veces al día. Sin embargo, ninguno ha sido probado con estudios. Yo estoy convencida que para hacer las cosas bien hechas tiene que basarse la medicina en evidencias y las evidencias pasan por ensayos clínicos que tengan todo el control necesario para que prueben su efectividad. La OMS lanzó este estudio, empezó hace 3 días y a través de ese estudio es que vamos a ver efectivamente cuál va a ser los perfiles de seguridad, de eficacia
que los distintos medicamentos van a servir para tratar al COVID-19. Sin embargo, otra cosa que es importante es que el gobierno chino permitió la información de 44.672 pacientes, cuando llevaban hasta entonces 1.023 muertes. En este momento, si bien los numeritos que presenté antes, llevamos 1.800. Entonces, lo que enseñaron es lo que creo nos tiene que llamar más la atención. Primero, que el 80% da una enfermedad moderada y se va a recuperar sin ningún problema. Segundo, que la posibilidad de desarrollo de dificultad respiratoria se da únicamente en el 14% de los casos y el 5% son quienes presentan a partir de comorbilidades problemas de falla orgánica múltiple, siendo fatal solo en esta cohorte que ellos presentaron únicamente el 2% de los casos. Ahora, ese 2% de los casos aumenta con la edad, entonces encontraron que en los mayores de 80 años la letalidad aumentaba, como es lógico, a 14.8. Lo que sí es importante, que eso sí tiene que ser considerado para efectos del manejo que vaya a darse a los pacientes, son las distintas comorbilidades que los pacientes tengan, porque esas son las que podrían entrar a contribuir a la muerte. Vemos, sin embargo, que si no se presenta ninguna comorbilidad, es únicamente el 0.9% la posibilidad de morir. Esto es importante porque parte de todo el miedo que se ha venido desarrollando está relacionado con la muerte y aquí vemos que realmente no existe razón para el pánico. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la zoonosis existe, aunque no se haya establecido plenamente el huésped intermedio, que la transmisión está dada por contacto aerosoligotas, que la materna no ha tenido ningún tipo de importancia o de prueba, que la permanencia sigue estando en estudio, que la incubación sí ya la podemos conocer, que sabemos que los casos asintomáticos pueden hacer transmisión del virus, que las comorbilidades son lo que más importan para efectos de la mortalidad, que el diagnóstico existe y lo tenemos a la mano, existen muchos laboratorios en donde se hace el PCR en tiempo real y que hasta este momento no tenemos tratamiento específico. Estas son distintas imágenes de la respuesta que el gobierno chino dio al control. Entonces podemos ver, esta es una foto de la ciudad de Wuhan, totalmente bloqueada. Esto permitió, a través de aislamiento social, que se diseminara de forma acelerada el virus a otras ciudades. Esto es lo que ustedes ya han visto en las noticias, la construcción en 10 días del hospital igualito que San Alejandro. Vemos cómo los laboratorios han respondido, se ha respondido en la construcción de los cubrebocas. Vemos en México, por ejemplo, cómo si en este momento ustedes van a la farmacia y buscan un cubrebocas, se agotó. Porque todo el mundo cree que es que va a tener que andar con el cubreboca todo el día y eso no es así. Porque además, déjenme decirle algo, estos cubrebocas que son una telita, pues no tienen la efectividad necesaria para el virus. Entonces han comprado innecesariamente las distintas cubrebocas. La vida sigue, ustedes ven cómo aquí están aprendiendo a vivir, aquí hay un chiquito con su cubrebocas, pero finalmente está viviendo en la ciudad de Wuhan y pues sigue adelante. En el mundo las respuestas han sido distintas. Aquí tenemos al cambio de guardia en el Palacio de Seúl, en Corea, los ferries en Italia esperando, en Sri Lanka. Entonces se ha generalizado todo esto, pero realmente son medidas de estas, de control, de detección temprana del virus, las que realmente nos van a ser de bastante más utilidad. Sabemos que somos vulnerables, la humanidad lo ha sido a lo largo de su historia. Las enfermedades epidémicas y otras amenazas para la salud pública van a seguir ocurriendo debido a la adaptación eficaz de la alteración microbiana mundial, de la industrialización, del cambio ambiental, etc. Tenemos una adaptación deficiente del comportamiento humano mundial por inequidades, el hacinamiento en donde miles de gentes viven en las ciudades, tenemos comercio, tenemos viajes, tenemos la tecnología que a veces juega en contra por modificación de los distintos espacios ecológicos. Las enfermedades emergentes, por lo tanto, plantean una amenaza principal para la vida,
para la economía, para la seguridad, en un creciente e interconectado interfamiliar mundo. Ahora, para que una epidemia sea catalogada como tal, y hasta este momento la OMS no ha declarado pandemia, es porque existen distintas etapas. En México lo que estamos viviendo en este momento son casos importados, de ahí que no se declarara la emergencia en el país. Es hasta que se pasa a la transmisión local y aquí en la transmisión comunitaria en donde podemos preocuparnos efectivamente por lo que se ha señalado como no preocupación gubernamental. Realmente esto no es así, en este momento no estamos en esa situación. En el comunicado diario de la OMS nos indican que existen ya 20 vacunas que se están desarrollando, que se están dando distintos ensayos clínicos para, sobre todo, tratar de bajar la mortalidad con presentaciones de la enfermedad que son similares. Vimos una noticia de que en México se había descubierto la cura, ¿no? Que esto era porque iban a ir de aquí científicos a China con nanopartículas para el desarrollo de desinfectantes. Repito, esto ha salido solo en las noticias, no en una publicación seria, pero lo que sí podemos es hacer todos algo, y en esto sí es importante. Primero, para evitar autoinfectarnos. Aquí pasa el lavado de manos frecuente, la utilización de gel, el no tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias, porque ya vimos, el problema no pasa por el cubrebocas. Ustedes se ponen el cubrebocas y resulta que se tocan la mano después de haber tocado una superficie que esté contaminada y ustedes mismos se van a autoinocular el virus. Hay que limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, en casas, oficinas, sitios cerrados, etcétera. Tenemos, en el caso que pasemos a la segunda etapa, que evitar la propagación nuevamente lavándonos las manos, tosiendo y estornudando como la doctora García ya les dijo, tirar el pañuelo con el que vayan a sonarse de forma adecuada, quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y sobre todo tener distanciamiento social. Si se contrae, hay que acudir al médico, hay que presentar estos datos para que estemos pensando que se trata efectivamente de la infección. Esto es importante porque el rechazo que se puede hacer a la gente hace que no se busque la atención médica de forma oportuna. Al personal de salud, nuevamente, se les recomienda el uso de soluciones alcoholadas para desinfectarse las manos, secándoselas con toallas desechables o secarlas al aire libre en posición vertical, evitar nuevamente, igual que a la población en general, tocarse los ojos, nariz, boca, usar cubreboca únicamente si se atiende a los pacientes con infección respiratoria, tapándose completamente, porque también habrán visto cómo se usan de barbijos por debajo de la nariz, entonces con eso no se cumple la protección. Hay que tirar al bote de residuos peligrosos biológico-infecciosos todo el material que se utilice, esterilizar el instrumental médico, mantener limpias las áreas de trabajo, reportar si se presentan síntomas respiratorios para que sean diagnosticados específicamente. La OMS publicó esto, lo pueden buscar en Vive USA, en donde claramente dicen los mosquitos no transmiten el virus, el riesgo de contagio a través de monedas y billetes es bajo, el virus no se propaga a grandes distancias, hasta el momento no infecta a perros y gatos, el secador de manos no mata el virus, la orina infantil no mata el virus, la cocaína no te inmuniza, no sirve rociar el cuerpo con alcohol o cloro, las vacunas contra la neumonía no funcionan contra el virus, los antibióticos no evitan ni curan el virus, enjuagarse la nariz no previene el contagio, comer ajo tampoco lo previene, el aceite de sésamo tampoco lo mata. Esto es porque han sido noticias que han ido saliendo fehacientemente, entonces pasaron a desmentir todo lo que sucede. Empezamos con los memes, ¿no? México aportó la cerveza Corona para hacerlos, haciendo conciencia de que nos preocupamos por el coronavirus, pero nos preocupamos por la glucosa, por la presión alta, por la cantidad de muertos que estamos teniendo de cáncer, por la cantidad de suicidios, por los muertos por violencia.
Entonces, pero seguimos con noticias falsas, que alguien se lo inventó, que el gobierno no está haciendo nada, que era falsa la imagen que habían hecho del hospital. Lo preocupante de todas estas noticias falsas no es solo el que la creamos, sino que intronizamos circunstancias que hace que se evite el rechazo a la gente. Entonces resulta que aquí tenemos que por miedo al coronavirus impiden a una maestra entrar a la escuela porque el hijo de la maestra había estado en China. Lo vieron en las noticias, cómo había un carro en este pueblo, en Morelos, diciendo, no la dejen entrar, casi matémosla, ¿verdad? Entonces, este tipo de noticias sí son preocupantes, porque está causando rechazo. Y lo que ha sido probado a lo largo de las distintas epidemias, y el VIH en eso nos ilustra muchísimo, es que el rechazo a la gente hace que la misma gente enferma no busque ayuda por miedo a que lo rechacen. Es decir, tenemos que trabajar para que se evite la confusión, la ansiedad y el miedo, no participar en la alarma, detener el estigma. Nosotros tenemos que explicar, tenemos que educar, tenemos que prevenir, pero sobre todo dimensionar cuál es la realidad de esta situación, porque la paranoia que se está generando fuera realmente no tiene ningún sustento. Por otro lado, tenemos situaciones que son realmente agradables, que hablan de que la humanidad puede seguir hacia adelante bien. Vemos aquí que se dio una primera reunión el 22 de febrero de la Unión Africana de gobernantes que no se habían sentado de ninguna manera antes. Esto es una noticia que es buena. El que no rechacemos a la gente, se criticó mucho el que el crucero finalmente estacionara en Cozumel, habían pasado de país en país sin poder abastecerse siquiera de agua. Entonces son cosas que realmente tienen que parar. Esta era la situación de los que llegaron a Cozumel. Entonces, por favor, mantengamos la información con fuentes científicas, no contribuyamos a la desinformación, combatamos cualquier forma de exclusión. Esta es una página en la que pueden encontrar la información, ahí hay un curso que es muy rápido, en donde se está actualizando permanentemente para que puedan tener la información necesaria para el manejo, para la prevención, para las noticias, para que dimensionemos exactamente frente a qué estamos. Y con eso yo termino y espero sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su interesante ponencia, doctora Torres. A continuación, abriremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Agradeceremos a quienes estén interesados, levanten la mano para que nos acerquemos con el micrófono. Buenas tardes. Con base en su experiencia, ¿qué podemos esperar en el mediano plazo, digamos? ¿Es algo que llegó para quedarse? ¿Es algo que quizás se estabilice y después deje de ser noticia? No sé, un poco en ese sentido. Voy a empezar por la última. Se va a estabilizar y va a dejar de ser noticia. O sea, tenemos como problemas de salud, problemas que son bastante más importantes y de los que no nos estamos ocupando. Durante años, ustedes se recordarán, por el miedo al VIH, todos los periódicos, en los noticieros, había una difusión realmente importante. En este momento, a pesar de que tenemos más casos, ha dejado de ser noticia. El virus llegó para quedarse, sí. Ahora, ¿se va a quedar definitivamente o va a estar solo de forma transitoria? No lo sabemos. Cuando empezó el SARS, parecía que también había llegado para quedarse y desde el año 2004 no tenemos ninguna información. Entonces, hay muchas cosas que no conocemos, pero lo que sí conocemos es la capacidad de mutagenicidad de estos virus, por lo que esperaríamos que aparezcan otros parecidos. ¿Alguien más? Sí. En el caso, digamos, de los laboratorios buenas tardes. En el caso de los laboratorios que manejamos equipo electrónico o de alguna manera, se lo prestamos a los alumnos y después lo recibimos y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que puede uno hacer? Porque acá se menciona de limpiar las superficies, pero
yo considero que es un poquito difícil estar recibiendo y estar limpiando equipos, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer para...? Es químico, ¿verdad? ¿Sí? No, electrónico. ¿No? Ok. Porque mire, el asunto es que en este momento no tenemos ninguna situación para la toma de ninguna medida en específica. Si llegáramos al peor de los escenarios, en donde nos encontráramos en transmisión comunitaria alta o una situación como la que vivimos en el año 2009 con la influenza, entonces ahí sí va a ser obligado el que se tomen medidas de limpieza en distintos niveles. Si se trata de equipos que no son utilizados para que tengan contacto con muestra y la preocupación fuera porque estuvieran en contacto con una persona enferma, entonces tendríamos que pasar, así como se le pide a la persona enferma que se ponga un cubrebocas, a que esa persona también haga la limpieza del equipo. Entonces, una recomendación, si llegáramos a ese punto en el que no estamos todavía, sería al momento de prestar, decir que se traigan, habiéndoseles pasado una solución alcoholada. Alcoholada, no, simplemente, si usted pone alcohol al 0,7%, ya con eso tiene capacidad para limpiar. Buenas tardes. ¿Tiene que ver algo la situación del clima? Por ejemplo, en los países donde se empezó a propagar era un poco más frío y, por ejemplo, aquí es un poco más cálido. O, por ejemplo, ahorita que viene la primavera, ¿va a subir o a bajar esta posibilidad de contagio? No lo sé porque es un virus nuevo. Si tiene el comportamiento de los virus de influenza, sí tienen pico en temporadas frías, pero realmente no sabemos. Sabemos, por ejemplo, que en los últimos 5 días ha habido una notificación menor de casos en China. Ha habido un aumento en la temperatura ambiental. ¿Que tenga que ver? No lo sabemos. Sí, primero atrás, por favor. Gracias, buenas tardes. China suspendió todas las actividades para evitar contagio. Está paralizada la economía, eso ha impactado en varias bolsas del mundo. Japón el jueves o el viernes suspendió las clases en todos los niveles durante un mes. ¿Podría, de acuerdo con su experiencia, suceder que en México se declarara una contingencia como parecida a la del 2009? Si llegamos a tener una situación similar, lo responsable es tomar medidas de aislamiento social y por eso se evitan congregaciones en iglesias, en clases, en conferencias, todo este tipo de cosas. Entonces, pero para eso tendremos que esperar que efectivamente se dé. Según los cálculos hechos por la cantidad de casos que se han seguido en el país, estaríamos esperando que dentro de 3 semanas es cuando tuviéramos la mayor cantidad de casos. Sin embargo, hasta este momento es muy aventurado decirlo porque todos los casos son importados. Bueno, les agradezco mucho y que tengan buena tarde.